Les comparto esta columna de opinión publicada en La Jornada, es de Gilberto López y Rivas, y pues habla de este análisis que han realizado muchos sobre los primeros 6 meses del gobierno de López Obrador. Sé que este video, esta columna, el texto no le va a gustar a los seguidores de López Obrador, pero pues no estamos para complacerlos. Y además, como dice Gilberto López y Rivas, todo es según el color del cristal con que se mira. Dice la columna lo siguiente: los análisis y las evaluaciones sobre los primeros 6 meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador no podían ser más disímiles y contrapuestos. La célebre estrofa del poeta asturiano Ramón de Campoamor, que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, no podía ser más oportuna para describir estas dicotomías, estas dicotómicas perspectivas de la realidad nacional, sobre todo cuando los colores del cristal refieren a miradas desde distintos y confrontados intereses y adscripciones de clase social, nacionalidad, etnia, género o grupos de edad, desde diferenciados proyectos de Estado en pugna permanente con los sectores subalternos de los pueblos-nación. La intelectualidad orgánica es la que busca encarnar esas adscripciones y actuar en función de esos intereses. ¡Pum! Por ejemplo, para quienes por convicción política y vocación de vida optan por la defensa de los derechos de los pueblos originarios de sus territorios, recursos naturales y procesos de autonomía, los primeros meses del actual gobierno han significado una continuación e incluso en algunos aspectos una profundización del proceso de recolonización de los territorios por la vía de los megaproyectos que se pretenden imponer de nueva cuenta, con las violencias propias de la acumulación militarizada por medio de la Guardia Nacional y el uso cada vez más frecuente de la delincuencia mafiosa como dispositivo armado clandestino para la ingeniería de conflictos, el desplazamiento de población, el control y saqueo territorial y, por el camino del terror, el enfrentamiento de las resistencias y la ejecución de dirigentes opositores. Yo creo que si hay alguien que niegue esto, pues definitivamente debe vivir en Noruega o en, no sé, en Suecia o en Suiza o no sé, en algún lugar de estos. A esto hay que agregar la puesta en marcha de un aparato burocrático, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que por la forma de su constitución, al margen de los procesos comunitarios, sus procedimientos verticales y objetivos institucionales al servicio del gobierno en turno se parecen cada vez más, a pocos meses de su creación, al vetusto Instituto Nacional Indigenista que encarnaba la política de control y manipulación de los pueblos por parte del Estado. Así, en el análisis de la actual realidad étnico-nacional, puede afirmarse que en los ámbitos económicos, político-ideológicos y punitivos, la política del actual gobierno constituye una virtual declaración de guerra contra los pueblos que contrasta marcadamente con los desplantes discursivos de reconciliación dirigidos al EZLN en uno de sus bastiones emblemáticos, Guadalupe Tepeyac, en el municipio de Las Margaritas, Chiapas, el 6 de julio pasado. Este mensaje de AMLO al EZLN fue precedido de una larga enumeración de programas asistencialistas de corte clientelar, con entregas individualizadas a jóvenes, personas de la tercera edad, trabajadores agrícolas, entre otros beneficiados. Todo ello en un territorio donde se han dado profundas transformaciones de la conciencia de miles de indígenas de al menos 3 generaciones que han permitido establecer un proceso autonómico que asombra al mundo con sus autogobiernos locales, municipales y zonales. A esto pónganle bien atención, pejes, paren las orejas bien para todos los que dicen, pues ¿qué han hecho esos indígenas? Eso. Abran las orejas, cuyos cargos son revocables, rotativos, sin paga, con su sistema de administración de justicia, con sus centros de salud alternativos, con su sistema educativo propio, con los cambios profundos en las relaciones de género a partir de la ley revolucionaria de las mujeres. Estos procesos autonómicos están basados en la perspectiva de formar seres humanos socializados, en la idea de dar un sentido comunitario a sus vidas, en un ámbito de relaciones en el que
fraternidad y solidaridad se constituyen en valores predominantes frente al individualismo, egoísmo y darwinismo social que impone el capitalismo. Los pueblos están demandando el cese de cualquier proyecto, acción o concesión que atente contra la propiedad, uso, aprovechamiento e integridad de los territorios, lugares sagrados y recursos naturales, y la derogación de todas las leyes y reformas estructurales. Estas que ya aceptaron muchos, ¿no? Las reformas estructurales que eran malas, ahora ya son buenas. Bueno, pues hay gente que sigue en pie de lucha y que no quiere esas reformas porque no han dejado de ser malas. Desde el 1 de diciembre del año pasado siguen siendo malas y van a seguir siendo malas. A algunos se les olvidó, o perdieron el piso, o están todavía borrachos de alegría, no lo sé, a un año de la votación. El mensaje presidencial al EZLN en Chiapas ignora o niega estos grandes logros del movimiento indígena, como muchos de los pejes que los ignoran o los niegan, de estas décadas en que se constituye un sujeto autonómico y se establecen estos bastiones de resistencia y dignidad que rompen con el clientelismo y el corporativismo que imponía la tutela del Estado, y donde se establece, en cambio, el control del territorio desde el abajo comunitario y desde la izquierda anticapitalista. Qué bueno que le colocó esa última palabra al párrafo, anticapitalista. La otra es electorera, capitalista. Precisamente por su experiencia como funcionario indigenista, se hace patente en el discurso presidencial una concepción del pueblo indígena como receptáculo pasivo de la acción estatal, en el contexto de una estrategia de contrainsurgencia que ha utilizado por décadas los programas asistencialistas como instrumentos de guerra ideológica de desgaste. Así, en forma y contenido, el mensaje de unidad significó, en los hechos, no el ofrecimiento de una rama de olivo, sino la continuidad de la guerra irregular con el cristal de la Cuarta Transformación. Pues sí, ¿qué más puede pretender hacer López Obrador si viene de allá, si trabajó en este instituto indigenista? La sola palabra indigenista enferma. Si viene de allá, pues no ha aprendido otra cosa. Lo que ocurre en Chiapas, en las comunidades zapatistas, seguro lo conoce, pero le ha de sonar tan ajeno, no tiene idea, pese a que se hayan creado gobiernos incluso que no cobran, en los que es un privilegio servir al pueblo, gobiernos que son ordenados y verdaderamente mandatados por el pueblo, por los demás, y se han creado sistemas de educación, sistemas de salud, les digo que incluso hasta sus propios sistemas financieros, tienen sus bancos, sus cooperativas, pero todo esto la gente que sigue a López Obrador y él mismo, aunque lo conozca, lo niega. Todo es según el color del cristal con que se mira. Buena columna de Gilberto López y Rivas. Ahí se los dejo. Saludos.